Estaba buscando un lugar tranquilo para retirarme y concentrarme en terminar mi artículo cuando encontré una encantadora casa en Savannah, Georgia, en Airbnb. Pensé que había encontrado el lugar perfecto. Las fotos eran hermosas. La luz del sol se filtraba a través de altas ventanas, pisos de madera y un rincón para escribir con vista a un jardín. Las reseñas también eran excelentes. Los huéspedes elogiaban la atención del anfitrión y llamaban a la casa una joya escondida. La reservé de inmediato. Una semana de trabajo en una casa pintoresca era justo lo que necesitaba para terminar mi artículo. Poco sabía yo que el encanto terminaba en la puerta principal. Llegué una calurosa tarde de agosto con mi coche lleno de maletas, mi bolsa para el portátil y una carpeta repleta de notas. Al girar en la calle, mi emoción comenzó a desvanecerse. El vecindario no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de casas pintorescas y aceras arboladas, vi casas tapiadas, paredes cubiertas de grafitis y un sospechoso número de coches de policía patrullando el área. Quizás tomé un giro equivocado, me dije, verificando la dirección. Pero no, este era el lugar. La casa en sí coincidía con las fotos, limpia, luminosa y acogedora. Me convencí de que el vecindario simplemente era algo descuidado. Después de todo, pasaría la mayor parte del tiempo trabajando dentro de la casa. Desempaqué, instalé mi portátil en el rincón de escritura y traté de acomodarme. Aún así, no podía deshacerme de la sensación persistente de que algo no estaba bien. Cada vez que miraba por la ventana, veía personas merodeando por las aceras y mirando hacia la casa. Una vez incluso vi a un hombre caminando de un lado a otro frente a mi coche. Una noche, me despertaron sobresaltada unos murmullos amortiguados afuera. Al mirar por las cortinas, vi a dos figuras paradas en la acera señalando hacia la casa. Parecían no notar mi presencia y después de unos minutos se marcharon. Me dije a mí misma que solo estaban pasando por ahí. Sin embargo, la noche siguiente, la inquietud aumentó. Alrededor de las 11 p.m., mientras trabajaba hasta tarde, escuché algo golpear un lado de la casa. Fue un golpe sordo, seguido de silencio. Al mirar afuera, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, la sospecha de que alguien más estaba cerca no desaparecía. En la quinta noche, mientras estaba en mi portátil, el vecindario estaba inusualmente silencioso, un tipo de silencio que presiona tus oídos y te hace consciente de cada crujido y ruido. Fue entonces cuando escuché un sonido de rasguños. Al principio pensé que era un animal, pero sonaba como alguien intentando abrir el marco de una ventana. Sentí un nudo formarse en mi pecho. Me acerqué a la ventana delantera con cuidado de no hacer ruido y miré por las persianas. Había una figura allí, inclinada sobre la ventana, con las manos presionadas contra el vidrio. Me agaché, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Agarré mi teléfono y temblando marqué el 911. «Hay alguien tratando de entrar a mi casa», susurré al operador, dándole la dirección. «Quédese en la línea», dijo con calma. «Los oficiales están en camino». Esos minutos parecían eternos, como si nunca fueran a terminar. Los rasguños se volvieron más fuertes, seguidos de un golpe sordo, como si intentaran forzar la ventana. Contuve la respiración, aferrándome a un libro pesado como si fuera un arma. Luego el ruido cesó. Miré nuevamente. La figura había desaparecido. Unos minutos después, las luces azules y rojas iluminaron la calle. 2 oficiales llamaron a la puerta y los dejé entrar, todavía temblando. Registraron la propiedad, pero no encontraron nada más que marcas frescas en el marco de la ventana y huellas que llevaban a la cerca trasera. «Parece que alguien intentó entrar», dijo uno de ellos. «Probablemente pensaron que la casa estaba vacía». «Pero no lo estaba», respondí con la voz quebrada. «Y esta no es la primera vez que siento que me están vigilando». Los oficiales me aconsejaron quedarme en otro lugar esa noche. Ofrecieron presentar un informe y prometieron patrullar el área con más frecuencia. Al irse, uno de ellos miró alrededor del vecindario y murmuró: «Tienes valor para quedarte aquí sola». A la mañana siguiente llamé al anfitrión. Respondió alegremente, pero su tono cambió cuando le expliqué lo que había sucedido. Este barrio tiene sus particularidades», dijo vagamente. «¿Particularidades?», exclamé. «Alguien intentó entrar anoche. ¿Por qué no mencionaste los problemas de crimen en tu anuncio?» Hice una pausa antes de finalmente confesar. «Ha pasado antes, unas pocas veces, pero es parte del encanto del área, ¿sabes?». Colgué, hirviendo de rabia.
Empaqué mis cosas y me fui esa misma tarde, furiosa por la actitud despreocupada del anfitrión hacia la seguridad de sus huéspedes. Reporté el incidente a Airbnb, adjuntando fotos de las marcas en la ventana y una copia del informe policial. Me reembolsaron la estadía y dijeron que investigarían al anfitrión, pero la experiencia me dejó marcada. Ahora, cada vez que viajo, investigo no solo la propiedad, sino también el vecindario. Esa casa podía parecer un sueño en las fotos, pero se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Cuando eres fotógrafo, encontrar el lugar adecuado puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. En marzo pasado, alquilé una casa en Denver, buscando un espacio donde pudiera relajarme después de horas de recorrer la ciudad con mi cámara. El anuncio de Airbnb parecía perfecto, asequible y ubicado en un vecindario tranquilo. La descripción del anfitrión mencionaba que la casa tenía 2 pisos y un sótano, este último listado como espacio de almacenamiento desocupado. Me pareció ideal. La casa en sí era encantadora, con pisos de madera, una cocina retro y un sofá suave que prácticamente me invitaba a hundirme en él. Nada fuera de lo común ocurrió durante los 2 primeros días. Pasaba las mañanas tomando fotografías, las tardes editándolas y las noches quedándome dormido con el sonido del radiador. Era exactamente lo que necesitaba, hasta que dejó de serlo. La tercera noche estaba trabajando hasta tarde en mi portátil cuando noté un ruido suave, casi como si alguien se estuviera moviendo debajo de mí. Al principio pensé que era el radiador funcionando mal, pero el sonido no era mecánico. Era irregular, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve, escuché y lo dejé pasar. Supuse que debía ser la casa asentándose o tal vez un vecino. El anuncio había sido claro. El sótano estaba desocupado, así que me dije a mí mismo que lo dejara pasar. Pero la noche siguiente volvió a suceder. Esta vez era inconfundible. Estaba en la cocina calentando sobras cuando escuché el sonido distintivo de madera crujiendo bajo presión. Mi corazón dio un vuelco. Apagué el microondas y me quedé lo más quieto posible para escuchar con atención. El sonido volvió, esta vez seguido de lo que parecía un golpe amortiguado. Traté de racionalizarlo. Tal vez era una rama golpeando la casa o un animal tratando de entrar, pero el sonido parecía venir directamente debajo de mis pies. Miré hacia la puerta del sótano al final del pasillo. Estaba cerrada, con un candado colgando suelto del pestillo. ¿Por qué el candado estaría sin asegurar? A la mañana siguiente le envié un mensaje al anfitrión mencionando los ruidos. Su respuesta fue rápida pero despectiva. Las casas antiguas hacen todo tipo de sonidos. No hay nada de qué preocuparse. La forma tan casual en que habló me incomodó, pero no insistí. Esa noche traté de concentrarme en editar fotos, pero los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. No era solo un arrastre. Ahora podía escuchar movimientos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Agarré una escoba y me acerqué a la puerta del sótano. Mi mano temblaba mientras giraba la manija, pero la puerta no se movió, estaba atascada. Me incliné más cerca, tratando de escuchar a través de la madera. Fue entonces cuando escuché una tos baja y áspera. Retrocedí tambaleándome. Alguien estaba ahí abajo. Pasé el resto de la noche atrincherado en el dormitorio, con la puerta cerrada y la escoba aún a mi lado. Cuando llegó la mañana, llamé al anfitrión nuevamente, esta vez exigiendo respuestas. ¿Estás seguro de que el sótano está desocupado?, pregunté. Bueno, dudó. Técnicamente hay alguien ahí, pero es inofensivo. ¿Qué? Mi voz se elevó. Dijiste que estaba vacío. Es un inquilino a largo plazo, admitió el anfitrión. Ha estado ahí durante años. No lo incluyo en el anuncio porque espanta a la gente, pero te prometo que no molesta. No podía creer lo que estaba escuchando. Colgué, furioso y aterrorizado. Quienquiera que estuviera en el sótano no había estado manteniéndose al margen. Se había estado moviendo por las noches, escuchando a través de los conductos de ventilación y posiblemente tratando de subir al piso de arriba. Esa noche no pude soportarlo más. Empaqué mis cosas, planeando irme a primera hora de la mañana. Pero mientras cerraba mi maleta, escuché el leve crujido de la puerta del sótano. Mi sangre se heló. Lentamente, me acerqué al pasillo y miré alrededor de la esquina. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Contuve la respiración y retrocedí. La idea de enfrentar a quien estuviera ahí era demasiado. En lugar de eso, agarré mi teléfono y encendí la linterna, apuntando hacia la puerta.
Una sombra se movió justo más allá del umbral. ¡Sal de aquí!, grité con la voz temblorosa. «Voy a llamar a la policía». La sombra no se movió al principio. Luego, lentamente, la puerta se cerró con un chirrido. Escuché el sonido de pasos que se alejaban por las escaleras, seguido de silencio. No esperé hasta la mañana. Agarré mis cosas, subí al coche y salí a toda velocidad en la noche. Al día siguiente presenté un informe a Airbnb detallando todo lo que había sucedido. Me reembolsaron la estadía y me aseguraron que investigarían al anfitrión. No hice un seguimiento después de eso, así que no sé qué pasó con el anfitrión, pero hasta el día de hoy no puedo alojarme en una casa con sótano. Trabajé turnos larguísimos como enfermera y después de lo que parecían ser cientos de turnos agotadores seguidos, decidí que necesitaba un descanso. No solo una siesta rápida o un día libre, sino alejarme de todo, recargarme y recordarme que la vida existía más allá de las paredes del hospital. Así fue como terminé reservando una cabaña en Asheville, Carolina del Norte. El anuncio prometía soledad, impresionantes vistas a las montañas y paz, justo lo que necesitaba. El anfitrión, Alan, parecía amable en sus mensajes. Me dio la bienvenida a la propiedad, dijo que me enamoraría de la cabaña y me dejó saber que podía enviarle un mensaje si necesitaba algo. «Relájate y disfruta», escribió, despidiéndose con una carita sonriente. Parecía tan auténtico que no vi ninguna razón para desconfiar. La cabaña estaba en el borde de una colina, rodeada de bosques, con ventanas de piso a techo. Era perfecta. El aire olía a pino y el silencio era casi ensordecedor después del constante pitido y bullicio del hospital. Pasé la primera tarde acurrucada en el sofá con un libro, escuchando los suaves sonidos de la naturaleza. Finalmente pude respirar con tranquilidad por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, Alan me envió un mensaje preguntando cómo había dormido. Pensé que era un buen gesto y respondí: «Genial, la cama es súper cómoda. Gracias por preguntar». No respondió y continué con mi día. Pasé la mayor parte explorando senderos cercanos, tomando fotos y maravillándome de lo viva que se sentía la naturaleza en comparación con la monotonía estéril de mi trabajo. Cuando regresé a la cabaña por la tarde, me llegó otro mensaje de Ayan. «Espero que hayas disfrutado los senderos. La vista desde el porche es increíble al atardecer». Se sintió un poco extraño. No le había mencionado que saldría a caminar ni que planeaba explorar. Quizás fue una suposición afortunada. ¿Qué más haría alguien en ese lugar? Traté de olvidarlo y me concentré en preparar la cena para distraerme de darle demasiadas vueltas al asunto. Para el tercer día, los mensajes de Alan comenzaron a sentirse intrusivos. No eran abiertamente perturbadores, pero tenían una extraña especificidad que me hizo dudar. ¿Tuviste oportunidad de probar las sillas mecedoras en el porche? Son mi lugar favorito para tomar café por la mañana, decía uno. Otro decía: la chimenea es genial en las noches frías. Apuesto a que ahora se siente acogedor. No le había mencionado que había usado el porche ni que había encendido la chimenea. La cabaña era pequeña, así que no era difícil adivinar lo que podría estar haciendo, pero algo en sus mensajes hacía que pareciera que estaba narrando mis acciones mientras sucedían. Me sentí incómoda, como si alguien me estuviera observando. Esa noche, mientras veía una película, llegó otro mensaje. «El sofá se ve cómodo, ¿no crees?» Miré mi teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Eso no era una suposición. Estaba sentada en el sofá justo en ese momento, con una manta sobre mí y una taza de té en la mano. No se lo había mencionado a nadie, mucho menos a Alan. Miré hacia las grandes ventanas que envolvían la cabaña. Estaba completamente oscuro afuera, el vidrio reflejando el interior acogedor como un espejo. Pero en algún lugar más allá de la oscuridad imaginé a alguien de pie, fuera de mi vista, observando. Traté de dejarlo pasar. Tal vez Alan tenía un sentido del humor extraño o simplemente estaba demasiado familiarizado con su propiedad. Aún así, decidí responder. «Gracias por preguntar. Todo está bien aquí. Realmente estoy disfrutando la estancia». Después de eso me resultó difícil relajarme. Evité mirar por las ventanas, temiendo ver a alguien afuera. Cuando finalmente me metí en la cama, sostuve mi teléfono en la mano como si fuera un amuleto tranquilizador. Me desperté alrededor de las 2 a.m. por un ruido. Sonaba extrañamente similar a alguien caminando sobre grava suelta. Me dije a mí misma que solo era un animal, mapaches, ciervos, tal vez incluso un oso.
Después de todo, estaba en el bosque. Contuve la respiración, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba escuchar. El sonido se detuvo y el silencio que siguió parecía sofocar la habitación. No me atreví a moverme, quedándome congelada en la cama, aferrándome a la manta y mirando fijamente la puerta del dormitorio, esperando que se abriera de golpe. Cuando llegó la mañana, intenté convencerme de que solo había sido un animal, pero mientras tomaba café en el porche, no pude ignorar la sensación de que algo estaba mal. Decidí revisar el área alrededor de la cabaña, esperando que una explicación lógica calmara mis nervios. Fue entonces cuando noté las huellas que llevaban desde la línea de árboles hasta las ventanas a un lado de la cabaña. Mi pecho se tensó mientras las seguía. Las huellas se detenían cerca del porche, justo debajo de la ventana donde me había sentado en el sofá la noche anterior. Quien las había hecho había estado allí, justo fuera del vidrio, mientras yo estaba adentro completamente inconsciente. Corrí de regreso a la cabaña, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban mientras levantaba el teléfono para llamar a Alan, exigiendo una explicación, pero antes de que pudiera marcar, llegó otro mensaje. Espero que estés encontrando todo a tu gusto. Avísame si hay algo que pueda hacer para que tu estancia sea más cómoda. Algo dentro de mí se rompió. Esto no era paranoia, esto no era coincidencia. Alan había estado allí observándome y ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Empaqué frenéticamente, metiendo ropa en mi maleta sin importarme si dejaba cosas atrás. Solo necesitaba salir. Tirando mi bolso en el coche, encendí el motor y aceleré por el camino de tierra, mirando nerviosamente el retrovisor todo el tiempo. Cuando llegué a una gasolinera con señal de celular, llamé a Airbnb y lo reporté todo. Los mensajes, las huellas, los ruidos en la noche. Me aseguraron que investigarían y ofrecieron un reembolso completo. Conduje directamente a casa. Una semana después, un representante de Airbnb me dio seguimiento. Habían eliminado el anuncio de Alan y lo habían prohibido en la plataforma. Supe, a través de un amigo en la policía, que Alan había sido reportado antes por comportamientos similares. En otro caso, un huésped lo sorprendió merodeando afuera tarde en la noche. Pensé que había sido cuidadosa al reservar una propiedad con altas calificaciones y reseñas elogiosas, pero nada de eso importó cuando el anfitrión era la amenaza. Incluso ahora, meses después, no puedo reservar un alquiler sin analizar cada detalle. Siempre reviso las reseñas, las cerraduras, las ventanas. La idea de ser observada, de que alguien esté de pie justo fuera de mi vista, ha convertido cada vacación en un cálculo cuidadoso de confianza y riesgo. Nunca sabes realmente quién está al otro lado de ese mensaje amable. Había usado Airbnb antes, pero siempre opté por alquileres privados, apartamentos completos o pequeñas casas para mí sola. Sin embargo, esta vez decidí ahorrar algo de dinero. Estaría en Austin solo unos días para un seminario de marketing, y no pensé mucho al reservar un Airbnb compartido. El anuncio describía al anfitrión como amigable y respetuoso, y mencionaba que los huéspedes podrían compartir el espacio con otros ocasionalmente. Sonaba bien para mí. La casa en sí era modesta, pero tenía un ambiente cálido y acogedor. Una vivienda de una sola planta, con un porche delantero, un pequeño jardín y una puerta amarilla que invitaba a entrar. Cuando llegué, mi compañera de cuarto para la semana me recibió en la puerta. Se presentó como Kelly. Era alta y delgada, con cabello largo y oscuro y un aire relajado. A primera vista parecía perfectamente normal, quizás un poco excéntrica. Su ropa no combinaba y tenía la costumbre de mirar al techo, como si estuviera perdida en sus pensamientos. El anfitrión no estaba, pero eso no me pareció extraño. Kelly explicó que el dueño solía alquilar la casa mientras viajaba por trabajo y confiaba en que los huéspedes fueran y vinieran con libertad. Hablamos un poco antes de que yo me retirara a mi habitación para desempacar. Esa noche, instalé mi laptop en el comedor para ponerme al día con mis correos. Kelly estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de velas. No había encendido el televisor ni música, solo una fila de pequeñas llamas parpadeantes y un cuaderno en su regazo. Notó que la miraba. «Oh, no te preocupes por mí», dijo. «Solo estoy alineando mi energía para la noche». No estaba segura de qué significaba eso, pero respondí con un «Ah, qué bien». Ella se rió. «Probablemente piensas que soy rara, y está bien, me lo dicen seguido. Soy una bruja». «¿Una bruja?».
pregunté, levantando una ceja. Sí, pero no del tipo que anda en escobas, dijo, guiñándome un ojo. Más bien trabajo con energía, rituales, esas cosas. Es inofensivo, lo prometo. Sonreí de manera incómoda y volví a mi laptop. No sabía cómo responder, para cada quien lo suyo, pensé. Mientras no sacrificara cabras en la sala, podía tolerar unas cuantas velas. Con el paso de los días, sus peculiaridades se hicieron más evidentes. Kelly solía tararear para sí misma una extraña melodía grave que no se parecía a ninguna canción que hubiera oído antes. Pasaba horas en el patio trasero, hablando sola en un idioma que no entendía, mientras colocaba rocas en patrones extraños. Una vez la sorprendí esparciendo algo que parecía sal alrededor de la casa. «Es protección», explicó al notar que la miraba. «Mantiene fuera la mala energía». Lo más extraño, sin embargo, era su maleta. La guardaba en la sala en lugar de su habitación y nunca parecía abrirla. Era vieja y desgastada, con cuero pelado y un cierre oxidado. Una noche, mi curiosidad pudo más y decidí preguntar. «Oh, ahí guardo mis herramientas», respondió. «Todo lo que necesito para mi práctica». Su tono dejó claro que no quería entrar en detalles, así que dejé el tema. En mi última noche, regresé a la casa después de cenar y la encontré inquietantemente silenciosa. Kelly solía estar en la sala para entonces, rodeada de velas o escribiendo en su cuaderno, pero esa noche no estaba. Sus pertenencias, sus maletas, las velas e incluso las rocas del patio seguían allí, pero no había rastro de ella. Revisé la cocina, el baño e incluso el patio trasero. Nada. La puerta de su habitación estaba completamente abierta, revelando una cama vacía y deshecha. Para ese punto estaba más confundida que preocupada. Tal vez había salido a caminar o a hacer un recado de última hora, pero era extraño que no se hubiera llevado sus cosas. Fui a la cama, pero la casa sentía diferente sin su presencia, más pesada de alguna manera. A la mañana siguiente, Kelly seguía sin aparecer. Decidí enviarle un mensaje al anfitrión para informarle. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata y desconcertante. «Lo siento, pero no sé de quién hablas. No debería haber nadie más hospedándose allí». ¿Qué quería decir con que no había nadie más? Kelly había estado allí todo el tiempo. Habíamos hablado, compartido comidas, incluso bromeado sobre sus rituales. No era imaginaria. Miré su maleta. Era lo único que quedaba de ella, sentada en medio de la sala como una acusación silenciosa. Contra mi mejor juicio deslicé el pestillo y la abrí. El olor me golpeó primero, una mezcla de cuero viejo, tierra y algo metálico. Dentro no había ropa ni artículos de aseo, solo un revoltijo de objetos aleatorios, un manojo de hierbas secas, un espejo agrietado, un pequeño frasco de líquido rojizo y un montón de notas escritas a mano. Las notas estaban llenas de símbolos y frases que no entendí. Cerré la maleta de golpe y retrocedí. ¿Quién era Kelly? ¿Por qué el anfitrión negó conocerla? Tomé mi teléfono y llamé al anfitrión. Su voz era calmada pero insistente. «Te juro que no he aprobado a ningún otro huésped. Si alguien más está ahí, debes irte de inmediato y llamar a la policía». No necesité que me lo repitieran. Empaqué mis cosas, mirando nerviosamente cada sombra y rincón. ¿Seguía Kelly allí, escondida en algún lugar? ¿Había estado jugando algún tipo de juego retorcido conmigo? Pasé la noche en un hotel, incapaz de quitarme de encima la sensación de inquietud. Al día siguiente reporté todo a Airbnb, desde los rituales extraños hasta la negación del anfitrión sobre Kelly. Me aseguraron que investigarían, pero nunca volví a saber nada. Hasta el día de hoy, no sé quién era Kelly ni cuáles eran sus intenciones. Lo único que sé es que nunca volveré a quedarme en un Airbnb compartido. La idea de que alguien como ella pueda infiltrarse en mi vida, incluso por unos días, todavía me da escalofríos.